Hablemos de este libro. ¿Alguna vez has sentido que alguien te está drenando la vida? Y no físicamente, no como en las películas, algo mucho peor, como si poco a poco dejaras de ser tú por esta persona. Empiezas a perder energía, a perder brillo, a perder paz. Dejas de hablar con ciertas personas porque a esa persona le incomoda. Empiezas a medir tus palabras para evitar discusiones. Te descubres pidiendo perdón por cosas que ni siquiera entiendes. Y lo más extraño de todo es que cada vez que te sientes más cansado intentando demostrar que eres una buena persona, no funciona. Tal vez has notado que ya no eres igual, que ya no te ríes igual, que ya no tienes la misma tranquilidad, que incluso estando acompañado te sientes solo. Y aquí viene una pregunta incómoda. ¿Y si el problema no es que estás exagerando? ¿Y si realmente hay personas que viven alimentándose emocionalmente de otros? Porque no todos los depredadores en el mundo tienen garras o son animales. Algunos tienen historias tristes, algunos tienen miradas heridas, algunos tienen voces suaves, traumas cuidadosamente contados para despertar tu compasión. Y allí empieza todo. Imagínate algo. Imagínate conocer a alguien que parece perfecto para ti. Puede ser una pareja, puede ser un amigo, puede ser incluso un familiar. Al principio todo parece mágico. Esa persona te escucha como nadie, te entiende, te dice exactamente lo que siempre quieres escuchar. Sientes una conexión extraña, rápida y muy intensa. Te dice cosas como, nunca había conocido a alguien como tú, contigo puedo ser yo mismo, eres la única persona que realmente me entiende. Y tú, que probablemente tienes un corazón enorme, bajas la guardia. Empiezas a ayudar, a escuchar, a salvar. Y sin darte cuenta te conviertes en su psicólogo personal, en su refugio emocional, en la persona que siempre está disponible. Pero lentamente algo va cambiando. Esa persona empieza a molestarse cuando sales con otras personas. Hace comentarios pequeños que te hacen sentir culpable. Te acusas de cosas que jamás hiciste. Y cuando intentas defenderte, de alguna manera terminas tú siendo el que pide perdón. Empiezas a dudar de tu memoria, de tus decisiones, de tu intuición. Te dice, estás exagerando, eso nunca pasó así, estás loco, todo lo que yo hago lo hago por ti. Y mientras más intentas arreglar la relación, más vacío te sientes. Hasta que un día despiertas y te das cuenta de algo aterrador. Llevas meses o años intentando salvar a alguien que en realidad se estaba alimentando de ti. Bienvenido al mundo de la psicología oscura, el mundo de los manipuladores, de los narcisistas encubiertos y de los vampiros emocionales. Personas que no buscan amor, buscan combustible, buscan energía. Y aquí está lo más peligroso de todo. Ellos rara vez eligen a personas débiles, eligen a personas empáticas, personas nobles, personas con buen corazón, personas que saben amar, personas que ayudan incluso cuando están cansados, porque para un vampiro emocional, la bondad no es algo admirable, la bondad es una puerta abierta. Edward Brandon describe a estas personas como expertos en manipulación psicológica silenciosa. No destruyen tu vida de golpe, lo hacen lentamente, como una gotera invisible, como una filtración que termina pudriendo toda tu casa. Primero destruyen tu confianza, después tu energía, después todas tus relaciones y finalmente destruyen tu identidad. Por eso tanta gente atrapada en relaciones manipuladoras dicen la misma frase, es que ya no sé quién soy, me siento perdido. Tal vez eso es exactamente lo que te está pasando o lo que te ha pasado. Tal vez llevas demasiado tiempo intentando ser comprendido por alguien que solo quiere controlarte. Tal vez confundiste la intensidad con amor, la dependencia con conexión, los celos con cariño, la manipulación con preocupación. Pero hoy algo cambia, porque el primer paso para dejar de ser una presa es empezar a reconocer los colmillos de tu atacante. Y una vez que lo ves, ya no puedes volver a ignorarlos. Capítulo 1. El radar del depredador. Hay una pregunta que aparece tarde o temprano cuando despiertas de una relación manipuladora. Una pregunta que quema por dentro porque viene de una mezcla con culpa, vergüenza y rabia. ¿Por qué yo? ¿Por qué terminaste atrapado en esa relación? ¿Por qué diste tanto? ¿Por qué soportaste cosas que jamás imaginaste soportar? Y durante mucho tiempo crees que la respuesta es simple. Es porque eras débil.
Pero no, no necesariamente. Ese es el mayor error. Los vampiros emocionales no suelen elegir a personas débiles. Las personas débiles se rompen demasiado rápido, no tienen suficiente energía que extraer. El manipulador busca algo mucho más valioso, personas sensibles, leales, empáticas, con buen corazón y con una enorme capacidad de entrega. Busca personas que se sientan culpables cuando dicen que no, personas que sientan la necesidad de salvar, personas que creen que amar significa aguantar. Y allí empieza todo. El manipulador tiene un radar psicológico extremadamente afinado, detecta rápidamente quién tiene heridas emocionales, quién necesita validación y quién tiene el hábito de priorizar a los demás antes que a sí mismo, y cuando encuentra a ese alguien, empieza su juego. Nunca empezaron mostrando los colmillos, empiezan mostrando sus heridas, te cuentan historias difíciles demasiado rápido, te hablan de traiciones, de abandono, de padres crueles, de relaciones tóxicas, de lo mal que los ha tratado el mundo y la vida, y que tú, que probablemente tienes una enorme capacidad de empatía, conectas instantáneamente con estas personas. Pero aquí ocurre algo importante desde el punto de vista psicológico. Las personas hiperempáticas suelen sentir satisfacción emocional ayudando a otros. Su cerebro activa circuitos de recompensa cuando sienten que están salvando a alguien. El manipulador, consciente o inconscientemente, aprende a explotar esto. Por eso muchas víctimas dicen, al principio yo solo quería ayudar. Y ese fue el anzuelo, porque el vampiro emocional no necesita necesariamente tu dinero o tu tiempo al principio, necesita algo mucho más importante, un acceso emocional a ti, necesita entrar y una vez dentro empieza lentamente a reorganizar tu vida alrededor de sus necesidades. Primero son pequeños detalles, te sientes mal si no respondes rápido, te sientes culpable si necesitas espacio, empiezas a justificar comportamientos que antes parecían inaceptables. Y aquí aparece uno de los mecanismos más peligrosos de todos, la manipulación de la autoestima. El manipulador rara vez destruye tu valor de golpe, lo hace lentamente, como una gotera constante, comentarios disfrazados de bromas, comparaciones, silencios, indiferencia calculada, te retira el cariño cuando no haces lo que él quiere, hasta que llega un momento donde empiezas a sentir que tienes que ganarte lo más básico, el amor básico, y eso cambia completamente la dinámica de poder, porque cuando alguien cree que no merece ser amado sanamente, acepta migajas como si fueran banquetes. Edward Brandon menciona una idea extremadamente poderosa, cambiar la palabra necesitar por querer, porque él no te necesita, él te quiere manipular. Y parece algo pequeño, pero cambia toda la percepción. Esas personas no necesita llamarte llorando a las 3 de la mañana, quiere controlar tu atención, no necesita que abandones a tus amigos, quiere aislarte, no necesita que dejes tus proyectos, quiere convertirse en el centro absoluto de su mundo. Cuando cambias el verbo, la manipulación empieza a verse con más claridad. Y aquí viene una verdad incómoda que muchas personas necesitan escuchar. La bondad, tu bondad sin límites, no es una virtud, es una puerta abierta. Nos enseñaron que poner límites era algo egoísta, que decir que no era cruel, que ayudar siempre era lo correcto. Pero nadie te enseñó que existen personas que convierten tu compasión en combustible, en energía. Por eso tanta gente termina emocionalmente destruida intentando salvar a alguien que jamás quiso cambiar. Porque el vampiro emocional no busca soluciones, busca suministros. Y mientras tú sigues dando amor, paciencia, dinero, tiempo y energía, ellos siguen vaciándote sin culpa. Por eso, aprender a decir que no no es frialdad, es supervivencia psicológica. A veces la frase más sana que puedes pronunciar es no puedo ayudarte, no puedo acompañarte, no puedo ir contigo, no puedo hacer eso. Y eso no te convierte en una mala persona, te convierte en alguien que finalmente entendió que no puede seguir incendiándose para mantener caliente a alguien que nunca va a dejar de tener frío. Tu sensibilidad sigue siendo un regalo, tu empatía sigue siendo algo valioso, pero un regalo sin protección termina convirtiéndose en un arma utilizada contra ti. El problema nunca fue que fueras demasiado bueno, el problema fue dejar la puerta abierta demasiado tiempo para que cualquiera pudiera entrar. Capítulo 2. El espejo deformado. Al principio, eso no parece manipulación. Y eso es precisamente el problema. Si alguien llega a tu vida siendo cruel desde el primer día, mintiendo descaradamente, controlando cada paso que das o haciéndote sentir pequeño desde la primera conversación, probablemente saldrás corriendo. Nadie entra voluntariamente en una jaula si puede ver los barrotes desde el principio.
Por eso el manipulador inteligente no empieza con violencia, empieza con encanto, empieza haciéndote sentir visto y durante un tiempo incluso puedes llegar a pensar que jamás habías conocido o conectado con alguien de una manera tan intensa. Te escribe constantemente, te escucha durante horas, recuerda detalles mínimos sobre ti, te hace sentir importante, especial, único. Es como si hubieras encontrado por fin a alguien que te entiende de verdad. Y allí comienza una de las tácticas más peligrosas de la psicología oscura, el bombardero del amor. La intensidad es tan grande que te intoxica. Todo va demasiado rápido, demasiado perfecto, demasiado emocional. Pero lo que parece amor profundo muchas veces es dependencia acelerada. El manipulador necesita crear una conexión emocional antes de mostrar su verdadero rostro. Necesita que bajes la guardia. Necesita que inviertas emocionalmente lo suficiente como para que cuando empiece el daño ya estés demasiado enganchado para irte fácilmente. Por eso muchas víctimas dicen la misma frase: al principio él era increíble. Claro que lo era. El cazador no asusta a la presa antes de acercarse. Y una vez que ya estás emocionalmente dentro, empiezas lentamente el verdadero proceso de deformación. Y aquí aparece el gaslighting, una de las herramientas psicológicas más destructivas que existen. El gaslighting no busca ganar una discusión, busca destruir tu confianza en tu propia percepción. Te dicen: no fue así, estás exagerándolo todo, eso nunca pasó, siempre inventas cosas, estás demasiado sensible. Y al principio parece algo pequeño, pero repetido durante meses o años empieza a producir algo aterrador. Dudas de ti mismo, empiezas a revisar conversaciones mentalmente, a preguntarte si reaccionaste mal, a disculparte incluso cuando sabes que no hiciste nada incorrecto. Y eso tiene una explicación psicológica muy fuerte. El cerebro humano necesita coherencia para sentirse seguro. Cuando alguien contradice constantemente tu memoria, tus emociones y tu interpretación de la realidad, tu mente entra en un estado de disonancia cognitiva, es decir, dos versiones opuestas de la realidad chocando constantemente dentro de ti. Y para reducir ese dolor mental, muchas personas terminan haciéndolo más fácil, dudar de sí mismas. Y allí es donde el manipulador gana poder, porque una persona que ya no confía en su criterio necesita constantemente la validación externa. Y adivina quién se convierte en esa validación externa. Exacto, la misma persona que destruyó tu seguridad. Pero el espejo deformado no termina allí. Existe otra táctica extremadamente común: la proyección. El manipulador te acusa precisamente de lo que él hace. Si miente, te llama mentiroso. Si manipula, te acusa de manipulador. Si él es infiel, sospecha obsesivamente de ti. ¿Por qué ocurre esto? Porque psicológicamente es mucho más fácil expulsar la culpa hacia afuera que mirarse el espejo. Y además, la proyección cumple otra función, te mantiene a la defensiva. Mientras tú intentas demostrar que no eres el problema, dejas de analizar quién está creando realmente el caos. Es una maniobra brillante y enfermiza al mismo tiempo. Y cuando finalmente intentas poner límites, cuando empiezas a cuestionar contradicciones, cuando ya no reaccionas exactamente como quieren, aparece la rabia narcisista. Ese momento donde la máscara se cae, la persona dulce y vulnerable desaparece por completo y aparece alguien frío, cruel, humillante o incluso aterrador. Y lo más confuso es que después de destruirte emocionalmente, muchas veces vuelve llorando hacia ti. Te hablan de su infancia, de sus traumas, de lo mucho que sufren, de lo vacío que se sienten, de lo pobrecitos que son, y tú que todavía conservas empatía, vuelves a sentir culpa por haber querido escapar. Y ese es el ciclo: idealización, confusión, destrucción, victimismo, reconciliación y otra vez desde el principio. Por eso muchas personas terminan atrapadas durante años en esos ciclos. No están enamoradas de la persona realmente, están enganchados a la versión inicial que el manipulador fabricó para atraparlas. Y aquí viene una de las reglas más importantes de este audiolibro: no escuches solamente lo que alguien dice, observa el efecto que tiene sobre tu mente, sobre tu vida, porque alguien puede decir te amo mientras destruye lentamente tu autoestima. Alguien puede hablarte con voz suave mientras te manipula emocionalmente. Alguien puede llorar frente a ti y aún así estar utilizándote. La verdad de una relación no está en las palabras, está en cómo te sientes después de convivir con esa persona. ¿Te sientes más libre o te sientes más pequeño? ¿Más fuerte o más confundido? ¿Te sientes más tú o cada vez te sientes menos tú? Ese es el verdadero detector de la manipulación, porque cuando alguien te ama de verdad, tu mente descansa, te da paz. Cuando alguien te manipula, tu mente vive en guerra consigo misma, en ansiedad, en desesperación. Capítulo 3. El torbellino mental. Hay personas que no necesitan golpearte para destruirte. Les basta solo con confundirte.
Ese es el verdadero poder del manipulador psicológico. No busca controlar tu cuerpo, busca controlar tu percepción. Quiere que vivas emocionalmente mareado, cansado, inseguro. Quiere convertir tu mente en un lugar tan ruidoso que ya no puedas escuchar tu propia intuición. Porque cuando una persona pierde la claridad, se vuelve manipulable. Y así empieza el torbellino. Un día te aman con una intensidad y al siguiente día actúan como si fueras invisible. Un día te dicen que eres la mejor persona que han conocido y al siguiente te hacen sentir insuficiente, egoísta, defectuoso. Y ese cambio constante no es casualidad. Desde la psicología conductual, eso tiene un nombre: refuerzo intermitente. Es el mismo mecanismo que hace adictas a las máquinas tragamonedas. No ganas siempre, ganas de vez en cuando y precisamente esa imprevisibilidad hace que el cerebro se obsesione más. Con el manipulador ocurre igual, nunca sabes cuándo volverá a la versión amorosa del principio y mientras esperas que reaparezca soportas cosas que jamás deberías soportar. Te conviertes emocionalmente en alguien hambriento, hambriento de aprobación, hambriento de calma, hambriento de volver a sentir el cariño que te dieron al inicio. Mientras tú persigues migajas emocionales, ellos mantienen el control completo de la relación. Edward Brandon explica algo muy importante en su libro: las personas sanas se comunican para resolver, el manipulador se comunica para dominar. Por eso muchas conversaciones con ellos terminan igual, tú confundido y ellos actuando como víctimas. Hablas de algo que te dolió y de repente terminas disculpándote tú por algo que hizo él. Es absurdo, pero ocurre constantemente, porque el manipulador no discute para encontrar la verdad, discute para desgastarte. Te interrumpe, te contradice, cambia el tema, saca errores del pasado, exagera tus reacciones y cuando ya no puede controlar la conversación, utiliza el arma más poderosa de todas, la vergüenza. La vergüenza es una emoción extremadamente peligrosa porque no solo te hace sentir que hiciste algo malo, te hace sentir que tú eres el problema. Y el manipulador sabe usarla perfectamente. Te hace sentir egoísta por poner límites, frío por necesitar espacio, cruel por cansarte, mala persona por querer irte. Poco a poco empiezas a vivir intentando demostrar que no eres el monstruo que ellos describen y allí estás atrapado, porque una persona culpable es mucho más fácil de controlar que una persona libre, pero el nivel más oscuro del torbellino llega cuando sienten que estás despertando, cuando notan la distancia, cuando notan el cansancio, cuando sienten que podrían perderte. Allí aparece el chantaje emocional extremo, amenazas de autolesión, ataques de ansiedad repentino, mensajes desesperados, llantos, crisis, rabias, y aquí hay que hablar con absoluta claridad. Si existen personas con sufrimiento real, si existen problemas psicológicos legítimos, es verdad, pero también existen manipuladores que utilizan el miedo y la compasión como cadenas emocionales. Y muchas víctimas terminan quedándose no por amor, sino por terror. Terror a que algo ocurra si se van. Y eso destruye lentamente la mente, porque empiezas a sentirte responsable de la estabilidad emocional de otro adulto, y eso es imposible. Escucha esto con atención. Tú no puedes cargar la mente de otra persona sobre tu espalda. Tú no eres un terapeuta, no eres un salvador, no eres el responsable de impedir que alguien se destruya a sí mismo. Y si alguna vez alguien amenaza con hacerse daño para impedir que te marches, la respuesta correcta no es sacrificar tu vida emocional para siempre. La respuesta correcta es buscar ayuda profesional o llamar a emergencia si la amenaza parece real, porque si es una emergencia verdadera, necesitas una intervención seria, y si es una manipulación, el juego termina cuando deja de funcionar contigo. Aquí aparece algo importante desde la psicología: el manipulador necesita reacción emocional para mantener el vínculo tóxico, necesita que expliques, que llores, que te justifiques, que intentes convencerlo. Por eso el desapego es tan poderoso. El desapego no significa dejar de sentir, significa dejar de entrar en el juego, dejar de defenderte constantemente, dejar de explicar lo obvio, dejar de intentar que alguien que disfruta confundiéndote finalmente te entienda. No te va a entender, no quiere entenderte, porque muchas veces sí lo hacen, sí entienden, pero simplemente no les importa. Y esta puede ser una de las verdades más dolorosas de aceptar. Hay personas que conocen perfectamente el daño que hacen y aún así continúan haciéndolo porque obtienen el beneficio emocional de ello. Por eso, sanar implica recuperar algo que probablemente perdiste hace mucho tiempo: tu criterio. Volver a confiar en lo que ves, en lo que sientes, en esa incomodidad interna que intentaste silenciar durante meses solo por estar allí. Porque el cuerpo suele detectar el peligro mucho antes de la mente, y cuando alguien te ama de verdad, tu sistema nervioso descansa, pero cuando alguien te manipula, vives permanentemente en alerta, en preocupación, en ansiedad. Ese cansancio extremo que sientes, esa ansiedad, esa sensación de caminar sobre minas emocionales, eso no es amor, es supervivencia psicológica.
Capítulo 4. El fregadero de la cocina. Hay algo especialmente devastador en ser destruido por alguien que duerme a tu lado, porque cuando el manipulador entra en una relación romántica, deja de atacar desde afuera. Ya no necesita convencerte de abrirle la puerta. Ahora vive dentro de tu casa, conoce tus inseguridades, conoce tus heridas, tus sueños y tus puntos débiles, y poco a poco empieza a utilizar toda esa información como una munición emocional. Eso es lo que hace tan peligrosa la manipulación en la intimidad. El problema no es solo el daño, el problema es la cercanía del daño. Al principio la relación parece intensa, apasionada, incluso mágica. Todo ocurre tan rápido, demasiado perfecto, demasiado bonito. Te hace sentir elegido, especial, irreemplazable, único. Pero esa intensidad inicial muchas veces no es amor, es velocidad estratégica, porque mientras más rápido avances emocionalmente, menos tiempo tendrás para observar las señales de peligro. Y una vez el vínculo esté asegurado, empieza el desgaste. Y aquí aparece una de las tácticas más agotadoras psicológicamente, el método del fregadero de la cocina. Sucede así. Intentas hablar de algo concreto, algo simple, algo que te dolió, tal vez una falta de respeto, una mentira, una humillación, pero en lugar de hablar del problema actual, la conversación explota hacia todas las direcciones. De repente aparecen los errores que cometiste hace 3 años, las discusiones antiguas, los momentos donde tú fallaste y no pusiste límites, defectos de tu personalidad, cosas que ni siquiera tienen relación con el tema original. Es como si abrieran un viejo fregadero atascado y empezaran a lanzarte encima toda la basura acumulada de la relación. Y psicológicamente esto tiene una función muy clara: desorientarte. Cuando una persona recibe demasiados ataques emocionales al mismo tiempo, su cerebro deja de enfocarse en resolver problemas y entra en modo defensa, empieza a justificarte, a explicar, a defenderte. Y cuando te das cuenta, ya olvidaste por qué comenzó la discusión. Ese era el objetivo desde el principio, porque el manipulador no discute para resolver conflictos, no ataca argumentos, discute para recuperar el control y para destruirte emocionalmente. Cuando no logra controlarte directamente, utiliza otra táctica aún más venenosa: la campaña de difamación. Empieza lentamente, comentarios pequeños frente a otros, bromas disfrazadas, historias contadas a medias. Tiene un carácter complicado, dice siempre, a veces se pone muy sensible, no sabe lo difícil que es convivir con él, y mientras tú intentas proteger la relación en privado, esa persona está construyendo una narrativa pública donde tú eres el problema, tú eres el malo ante los ojos de todo el mundo. Muchos manipuladores hacen esto por una razón muy específica: necesitan adelantarse a tu posible despertar. Si algún día decides marcharte y contar lo ocurrido, ellos ya prepararon el terreno para que nadie te crea completamente. Por eso tantas víctimas terminan aisladas. No solo pierden el autoestima, pierden la credibilidad social, y en medio de todo eso aparecen las frases absolutas: tú siempre eres así, tú nunca haces esto. Nunca haces suficiente, nunca entiendes, siempre lo arruinas todo y siempre exageras las cosas. Esas frases parecen simples discusiones, pero tienen un impacto psicológico brutal, porque borran completamente los matices de la realidad. Ya no importa lo bueno que hayas hecho durante años, una sola discusión basta para convertirte, según ellos, en alguien inútil, egoísta o destructivo. Y mientras tú intentas demostrar que no eres esa persona horrible que describen, el manipulador sigue moviendo las reglas del juego. Otro mecanismo extremadamente común son los celos disfrazados de amor. No quiero perderte, es que te amo demasiado, solo me preocupo por ti. Y eso suena romántico hasta que empiezas a darte cuenta que ya no puedes salir tranquilo, que ciertas amistades molestan, que ciertos proyectos generan tensión, que poco a poco debes elegir entre tu crecimiento y tu relación. Eso no es amor. Cuando una persona te pone a elegir entre crecer, entre mejorar y su amor, es porque no hay amor. Es porque hay control, es deseo de controlarte. La psicología detrás de esto es clara: el manipulador necesita reducir las fuentes externas de identidad de la víctima, porque mientras más sola esté una persona, más dependiente emocional se vuelve. Por eso muchas víctimas dejan amistades, estudios, oportunidades o incluso partes completas de su personalidad dentro de estas relaciones. Se van apagando lentamente, y lo más duro es que muchas veces ni siquiera lo notan hasta que ya no se reconocen. Pero aquí viene una verdad importante: no importa cuánto amor des, nunca será suficiente para llenar el vacío de alguien que vive emocionalmente roto y se niega a sanar. Nunca podrás tranquilizar completamente a alguien que necesita conflicto para sentirse en control. No podrás demostrar suficiente lealtad a alguien que vive buscando traiciones imaginarias, porque el problema nunca estuvo en ti. El problema era el agujero emocional que intentabas llenar con tu propia energía, y la salida empieza cuando dejas de jugar ese juego.
Cuando la discusión se convierte en un ataque del pasado y te detienes, cuando intentan convertirte en el villano frente a otros y dejas de perseguir la aprobación, cuando utilizan esa culpa, los celos o la vergüenza para retenerte y tú empiezas a reconocer el patrón en lugar de justificarlo, porque la verdadera libertad emocional no empieza cuando el manipulador cambia, empieza cuando tú entiendes que ya no quieres seguir viviendo dentro de su laberinto mental. Y tal vez la revelación más importante de todas sea esta: la puerta de la jaula nunca estuvo cerrada con llave. Lo que te mantiene dentro de ella era el miedo, la culpa y la esperanza de que algún día volviera aquella persona del principio que te quiso tanto, por esa persona que probablemente nunca existió, que solo era un papel que el manipulador ejecutaba. Capítulo 5. El escudo de acero. Hay un momento exacto en toda relación manipuladora donde algo dentro de ti empieza a despertar. Y no ocurre de golpe. No es una escena dramática de película donde todo se rompe en un segundo. Es algo mucho más silencioso. Empiezas a cansarte. Te cansas ya de justificar, de explicar, de vivir ansioso, de caminar sobre huevos, de sentir que nunca haces suficiente, que no eres valioso, que hagas lo que hagas nunca te van a reconocer. Y un día, en medio de otra discusión absurda, de otro ataque emocional o de otro episodio de manipulación, aparece una pregunta pequeña pero peligrosísima. ¿Y si el problema no fuera yo? Ese es el inicio del despertar, porque el manipulador puede controlar muchas cosas, pero pierde el poder al instante en que recuperas tú la claridad mental. Y aquí aparece el obstáculo más difícil de todos: tu propia bondad. Muchísimas personas permanecen atrapadas no porque no vean el daño, sino porque sienten culpa al marcharse. Piensan que tal vez está roto, que tal vez necesita ayuda, que tal vez si aguantas un poco más, cambie esa persona. Y esa esperanza se convierte en una cadena. El problema es que el manipulador aprende rápidamente a utilizar la compasión contra ti. Te hace sentir responsable de su estabilidad emocional, de sus crisis, de sus heridas, de sus reacciones. Y así terminas cargando con un peso que nunca fue tuyo. Escucha esto con atención. Ayudar a alguien no significa destruirte a ti mismo en el proceso. Eso no es amor, eso es autosacrificio patológico. Y hay una diferencia enorme entre acompañar a alguien que quiere sanar y convertirte en la batería emocional de alguien que se niega a cambiar. Porque muchas veces el manipulador no quiere mejorar, quiere seguir teniendo acceso y control sobre ti. Y mientras sigas disponible emocionalmente, ese ciclo continuará. Por eso, Edward Brandon plantea algo incómodo pero profundamente necesario. La salida real no está en convencer al manipulador, la salida real está en retirarte de ese juego. Y aquí entra uno de los conceptos más difíciles para una persona con empatía o con buen corazón: el contacto cero. Mucha gente cree que bloquear, cortar comunicación o desaparecer de la dinámica tóxica es algo exagerado y cruel, pero cuando entiendes cómo funciona la manipulación psicológica, descubres que el contacto constante mantiene abierta la herida. Cada mensaje reinicia el vínculo, cada llamada reabre la confusión, cada conversación es una oportunidad para que vuelvan a entrar en tu mente, porque el manipulador no necesita necesariamente tenerte físicamente cerca, le basta conseguir ocupando un espacio emocional dentro de ti. Por eso, el contacto cero no es inmadurez, es desintoxicación psicológica. Y eso duele, duele muchísimo, porque no solo está perdiendo una relación, estás rompiendo una adicción emocional. Y eso crea ansiedad. Tu cerebro se acostumbró al caos, a la intensidad, a la montaña rusa emocional. Y cuando sales, aparece el vacío. Muchas personas vuelven en ese punto, no porque la relación fuera buena o porque les gustara, sino porque el silencio después del caos se siente extraño. Pero precisamente allí empieza la recuperación, cuando ya no tienes que justificarte, cuando ya puedes dormir sin ansiedad, cuando vuelves a hablar con tus amigos, cuando recuperas tus hobbies, tu energía, tu concentración, tu trabajo, cuando vuelves lentamente a sentirte tú y en paz. Y aquí aparece algo muy importante: los límites. La psicología oscura se aprovecha de personas que no saben proteger su espacio emocional. Por eso, sanar no consiste solamente en escapar del manipulador, también implica detectar señales antes de abrir completamente la puerta de tu vida, aprender a decir que no. Esto no me hace bien, no voy a aceptar que me hables así, no necesito demostrarte mi valor y no necesito soportar este sufrimiento, porque la gente aprende cómo tratarte observando lo que tú toleras. Y si toleras humillaciones pequeñas, llegarán humillaciones más grandes.
Por eso, el escudo de acero no se construye con agresividad, se construye con claridad, con autoestima, con límites, con silencio, con distancia. Y llega un momento donde algo cambia completamente. El manipulador deja de verte útil. ¿Por qué? Porque ya no reaccionas igual, ya no entras en discusiones interminables, ya no suplicas, ya no explicas, ya no intentas salvarlo. Y cuando eso ocurre, el vampiro emocional empieza a morir de hambre, porque perdió su fuente de suministro. Y aquí está la gran verdad de todo este audiolibro. Tu objetivo nunca fue convertirte en un manipulador cuando leíste este libro. Tu objetivo fue dejar de ser una presa. Porque no se trata de destruir personas, se trata de desarrollar la fuerza mental suficiente para que nadie vuelva a destruirte a ti. Ser bueno sigue siendo algo valioso, tener empatía sigue siendo algo hermoso, pero ahora entiendes algo que antes no entendías. La empatía sin límites se convierte en autodestrucción. Y tal vez el cambio más importante de todo no sea que aprendiste a identificar los manipuladores, sino que finalmente aprendiste a respetarte. Porque el día que entiendes que tu paz mental vale más que cualquier relación tóxica, ese día recuperas tu vida. Y cuando recuperas tu vida, el juego se termina para siempre. Gracias.